El segundo domingo de Cuaresma siempre nos sorprende hablando de la transfiguración del Señor. Digo nos sorprende porque relacionamos Cuaresma con la penitencia, relacionamos Cuaresma con el ayuno, con la oración, y luego la transfiguración es un escenario glorioso. Y todos los años, el primer domingo de Cuaresma es la tentación de Jesús en el desierto, las tres tentaciones del demonio, y luego el segundo domingo la transfiguración. Ya a partir del tercer domingo sí comienzan otras lecturas que nos van adentrando en el carácter de la conversión cuaresmal. En el ciclo A, lo hemos hablado en otro video anterior, está más hacia la parte bautismal, con los relatos clásicos del catecumenado primitivo, como eran la samaritana, el ciego nacimiento y Lázaro. Pero ¿por qué siempre la transfiguración? Lo que varía en el ciclo es que el ciclo A es Mateo, el ciclo B es Marco, el ciclo C es Lucas, pero siempre está la transfiguración. ¿Por qué? Siendo que la fiesta propia de la transfiguración es el 6 de agosto, el día que la iglesia celebra como tal el acontecimiento de la transfiguración. Pero sin embargo nos lo trae en el tiempo de la Cuaresma como una prefiguración, como un anticipo de la Pascua. Es como si Dios nos estuviera diciendo, bueno, mira, este camino de Cuaresma va a ser duro, hay penitencia, hay ayuno, va a desembocar en la cruz, en la muerte, en el aparente fracaso, pero después de la cruz hay la resurrección. Y de hecho, esto desde el punto de vista litúrgico de la Cuaresma, desde el punto de vista de lo que fue en la parte histórica del ministerio de Jesús, por así decirlo, pues más o menos la idea es esa, ¿no? Jesús se lleva a los apóstoles como para darle una visión adelantada de su gloria y animarlo para que cuando sucediera lo que iba a pasar con su pasión y muerte, tuvieran pues esperanza, supieran que ahí no iba a terminar todo y Jesús se había mostrado en todo su poder. Vamos a analizar un poco la transfiguración. Primeramente, se nos dice que 6 días más tarde de lo que Jesús estaba haciendo, dice que 6 días más tarde sube al monte llamado Tabor. ¿Por qué la parte de los 6 días? 6 días no hace una alusión de alguna vez a los días de la creación. En el sexto día Dios crea al hombre, y el hombre ya sabemos que es creado a imagen y semejanza de Dios, en una comunión perfecta con Dios, pero que gracias al pecado esto se desvanece, esto se desconfigura. El hombre pierde su conexión con Dios, que es lo que Jesús viene a restaurar. Entonces, de alguna manera, la transfiguración ya va a ser la restauración del hombre. La restauración, porque ¿qué sube al monte? Un hombre, Jesús, Dios y hombre verdadero, pero los apóstoles van con él y lo ven en su humanidad, un hombre aparentemente normal como todos, un hombre que se cansaba, un hombre que tenía hambre, un hombre que se sudaba. Imagino que llegó a la montaña pues como cualquier otra persona, sudando, quizás hasta jadeando. Esa es su humanidad. Y de repente esa humanidad se transforma, por eso es que habla de que se transfigura, cambia de aspecto y se muestra totalmente distinto, se muestra en toda su gloria, en toda su divinidad. ¡Wow! Es impresionante esto de la transfiguración. Y es recomponer al hombre en todo su esplendor. Vamos a ver otra cosa. Hay unos escenarios. La Cuaresma va a comenzar en el desierto. Desierto es soledad, el desierto es tentación, el desierto es calor, el desierto es hambre, el desierto es sequía. Y allí va Jesús, como su pueblo fue al desierto, él también va al desierto, dura 40 días. Israel duró 40 años. Pero eso tiene que ser probado como nuevo Adán y tiene que demostrar que va a obedecer a Dios. Y obedece a Dios y vence al demonio. Eso, y él va solo al desierto y es cuando comienza su vida pública. Estoy comparando aquí los 2 domingos de Cuaresma. Pero luego en el segundo domingo de Cuaresma sube a la montaña. La montaña es el encuentro de la tierra privilegiado del encuentro con Dios, el lugar de encuentro con Dios por excelencia, porque es el sitio más alto de la tierra, más cerca del cielo. Y de hecho en todas las religiones vemos el sentido de la montaña. Moisés sube a la montaña para buscar los mandamientos. Abraham sube a la montaña para sacrificar a su hijo Isaac. En el islamismo, Mahoma sube a la montaña. En el budismo, el Buda sube a la montaña. Pero todas estas personas subieron a la montaña solos, buscando la iluminación, buscando los mandamientos, buscando el contacto con lo divino. Jesús no sube solo.
que es la gran primera noticia. Jesús sube con 3 de sus apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, es decir, el 3 es el número de la totalidad. Jesús sube con la iglesia, porque Jesús no viene a que el hombre suba con él, que el hombre se encuentre con Dios. Jesús viene a ser el puente entre Dios y los hombres, y sube, por eso sube con ellos, que representa a la iglesia en su totalidad. De hecho, ya para el momento se escriben los evangelios. Pedro representa la iglesia en Roma, Juan representa el Asia, Santiago representa el judaísmo, y todos van con él, ¿verdad? En la totalidad. La iglesia sube con Jesús allí. Y eso se restaura. Eso viene a ser ahora a recomponer es la imagen del hombre perfecto, como es la imagen del Dios perfecto. Restaura, recupera aquello que el primer Adán había perdido, lo había desconfigurado con su pecado. Jesús regresa a ese estado ante Dios. Una cosa muy importante. Y ocurre allí, entonces, cuando está en la transfiguración, vemos muchos aspectos importantes. Vemos los signos. Es una revelación trinitaria. El Hijo que está mostrándose en toda su divinidad. El Espíritu Santo en forma de nube. Ya la nube había salido en el Éxodo porque cubría a los israelitas del sol en el día, como la columna de fuego lo hacía en la noche. Y el Padre que vuelve a hablar las palabras que había dicho en el bautismo de Jesús: este es mi Hijo, escúchenlo. Como si estuviera diciendo, si quieren llegar acá, pues el camino es escuchar a mi Hijo. La montaña la suben con mi Hijo, escuchándolo, siguiéndolo. Y vienen dos personajes importantes, Moisés y Elías. Moisés y Elías representan el Antiguo Testamento, son sin duda los personajes centrales del Antiguo Testamento. Moisés por ser el liberador, el legislador del pueblo, y Elías por ser el padre del profetismo, son lo que el Apocalipsis va a tomar como los dos testigos, el símbolo de los dos testigos, y están allí. Y aparecen en medio de Jesús. El Antiguo Testamento reconoce que en Jesús se cumple todo lo que ellos prometieron, todo lo que ellos esperaban. Jesús está en medio de Moisés y Elías. Jesús es el centro y culmen de la historia de la salvación. De todo lo que te está diciendo el texto. Y luego Pedro dice que se extasía con la visión, que ni siquiera sabía lo que decía, dice la palabra, y dice: maestro, qué bien se está aquí. Pero no siente ni necesidad de nada. Él está absorto viendo a Jesús. Dice: qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Curiosamente, Pedro nos dice que va a hacer unas chozas también para ellos 3. Y curiosamente también, Pedro ni siquiera se acuerda de que los 9 compañeros habían quedado debajo de la montaña. Pareciera esto una desconsideración, ¿no? Pero es que tiene una explicación. Pedro está en el cielo. Porque el cielo realmente, la gloria, significa la visión beatífica de Dios, no apartar la mirada de Dios. Solo tienes mirada para ver a Dios, y cuando estás viendo a Dios ya todo lo demás no importa y hasta se te olvida. Pedro en ese momento se quitó el chi de su vida, de si los apóstoles estaban abajo, de si la mujer le pidió que comprara algo cuando volviera. Ya él estaba centrado, absorto, él estaba viviendo su eternidad, la visión de Dios, el propio cielo. El cielo es un estado del alma de comunión perfecta con Dios. Por eso se le olvida todo, por eso no necesita nada. Sin embargo, la visión desvanece, queda el miedo, que es esto que hemos visto. Jesús los tranquiliza y le dice: no se lo digáis a nadie hasta que el hombre resucite entre los muertos. Esto no lo van a entender los apóstoles hasta que no sucede la resurrección, y más aún hasta que no reciba el Espíritu Santo. Es un hecho tan marcante que la primera carta de Pedro va a hacer referencia a este pasaje. Es muy importante eso, ¿no? Los 3 evangelios sinópticos hablan de este relato, y Pedro en su primera carta también lo comenta como algo importante, como algo trascendente para la fe de ellos. Sin duda alguna, algo que los fue marcando y que les hizo entender, comprender, no tener bajo ninguna duda que Jesús es el Hijo de Dios en toda su divinidad. Y eso es un poco, ¿no? Fíjate entonces la geografía de la Cuaresma. Comenzamos en un desierto. Nuestra vida a veces es un desierto. Un desierto por la sequía, por la soledad, por el pecado, ¿verdad? Luego el segundo domingo subimos a una montaña. Nos recuerda que tenemos que subir a esa montaña, tenemos que escalar la montaña de sacrificio, es caminar y tal, pero vale la pena porque es el contacto con Dios. Necesitamos
entrar en intimidad con Dios, una intimidad de oración, una escucha de Dios. Y todo el proceso que va a pasar por la cruz, de que finalmente, el primer domingo de resurrección, todo termine en aquel hermoso jardín donde María Magdalena vea a Jesús resucitado. Entonces, ¿cómo está tu ecología espiritual? ¿Eres desierto? ¿Eres jardín? ¿Estás haciendo por subir a la montaña o te quedas clavado allá abajo? Esa es la gran pregunta del día de hoy.